Checking Spanish, su canal para aprender español. Yo soy Virginia y hoy en este video vamos a aprender sobre la diferencia entre dos términos, buen o bueno y bien. Estos dos términos causan mucha confusión entre los estudiantes de español. En este video vamos a ver algunos usos de estos dos términos y cómo diferenciar cada uno de ellos. Vamos. En primer lugar, vamos a ver la diferencia gramatical entre estos dos términos. La diferencia entre buen o bueno y bien en español es similar a la diferencia que existe en inglés entre los términos good y well. En primer lugar, vamos a decir que bueno, o su versión corta, buen, es un adjetivo, mientras que la palabra bien es un adverbio. Vamos a ver qué significa esto en español. Primero, veamos algunos ejemplos de cuándo se usa bien en español. Como dijimos, bien es un adverbio. Los adverbios en español son palabras que sirven para describir las acciones o los verbos. Muchas veces nos indican cómo, dónde, en qué lugar o en qué modo se realiza una acción. Eso significa que los adverbios pueden modificar un verbo a otro adverbio o a un adjetivo. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos con la palabra bien. En el primer caso tenemos el ejemplo hablo muy bien español. Aquí el adverbio bien está modificando el verbo hablo, hablar. I speak Spanish well. Esta oración responde a la pregunta ¿cómo hablo yo español? How speak I Spanish? Well, hablo bien. En el segundo caso, bien puede modificar también un adverbio. Por ejemplo, Juan lee bien rápido. Juan read very fast. En este caso, bien está modificando al adverbio rápido. ¿Qué tan rápido lee Juan? Muy rápido, bien rápido, very fast. En el último caso, bien puede modificar un adjetivo. Por ejemplo, las flores son bien bonitas. The flowers are very pretty. En este caso, bien está modificando un adjetivo, bonitas, que se refiere a cómo son las flores. Si no te gusta hablar de cuestiones gramaticales, mejor veamos casos de uso específicos de bueno y bien. El primer caso es para responder a la pregunta ¿cómo estás? O también para describir tu estado de ánimo o tu estado de salud. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. O, por ejemplo, puedes decir, no me siento muy bien, creo que tengo fiebre. El segundo caso de uso de la palabra bien es cuando la utilizas para enfatizar, dar énfasis a un adjetivo. En este caso, bien tiene el significado de very o pretty en inglés. Y, por ejemplo, lo puedes usar para decir, esta comida está bien buena. Que significa que la comida está muy buena. En este caso puedes ver que se puede utilizar bien modificando al adjetivo bueno, bien bueno, it's very good. El caso de uso para la palabra bien es cuando quieres describir que algo está bien hecho. En este caso no puedes usar bueno. Algunos ejemplos son, esta comida está bien. Es decir, que está bien hecha. O también, qué bien bailaste. Quiere decir que lo has hecho muy bien, que bailaste muy bien. Un cuarto uso de la palabra bien es cuando quieres describir cómo funciona un aparato electrónico, un programa de software o una máquina. Por ejemplo, la computadora funciona muy bien, es nueva. O Instagram no está bien, no actualiza mi feed. Un quinto uso de la palabra bien puedes utilizarlo para aceptar los planes de alguien o para demostrar que estás de acuerdo. Por ejemplo, ¿quieres ver una película esta tarde? Bien. En este significado es similar a decir ok. O por ejemplo, ¿nos vemos hoy a las 5? Está bien. It's okay. El caso de la palabra bien es cuando, por ejemplo, quieres felicitar a alguien o alentarlo. Por ejemplo, cuando dices, bien, felicidades por el premio.
O cuando dices, bien, ganamos el partido. En estos casos, bien reemplaza al inglés bravo, ganamos o bravo por el premio, felicidades. Ahora vamos a analizar el otro término, bueno. Bueno es un adjetivo. ¿Qué significa esto? Los adjetivos modifican a sustantivos o nombres, que suelen ser objetos, acciones, personas, animales. Como todo adjetivo, bueno se modifica en género y número según el sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, yo puedo decir, este libro es muy bueno. This book is very good. Pero si hablo de algo femenino, por ejemplo, las niñas son muy buenas. The girls are very good. Vemos que en inglés no hay modificación en género ni en número, pero sí en español. Yo puedo decir la niña es muy buena, el niño es muy bueno, los niños son muy buenos o las niñas son muy buenas en español. Siempre tienes que tener cuidado de hacer coincidir género y número cuando utilizas un adjetivo como bueno. También, como mencioné anteriormente, buen y bueno son en realidad la misma palabra, solo que buen es la versión corta o apocopada de bueno. Apocopada significa que le quitas la última parte de la palabra. ¿Y cuándo utilizamos uno u otro? Bueno, usamos buen, la versión corta, cuando el adjetivo se coloca delante del sustantivo, del nombre al que está modificando. Por ejemplo, podemos decir, es un muy buen libro o es un libro muy bueno. Depende de dónde coloquemos el adjetivo, utilizamos una forma u otra de bueno. Veamos 9 casos en los que puedes utilizar el adjetivo bueno y sus diferentes variantes. El caso número 1 es cuando quieres decir que una persona o un animal se comporta de manera correcta o como es esperado. Por ejemplo, mi gato es muy bueno, nunca rasguña los muebles. O, si eres una niña buena, tendrás regalos para Navidad. El segundo caso para utilizar el adjetivo bueno y sus variantes es cuando quieres describir que una persona es buena en lo que hace, justamente, o en las actividades que realiza o en su oficio. Por ejemplo, Ana es muy buena maestra. O Pedro es bueno corriendo. También utilizas la palabra bueno cuando quieres indicar que algo tiene una excelente calidad. Por ejemplo, qué buena bici te compraste. Se ve muy buena. O, por ejemplo, también puedes usar en un tercer caso el adjetivo bueno y sus variantes cuando quieres describir que algo es beneficioso o no para tu salud. Por ejemplo, comer vegetales es bueno para tu salud. O la comida picante no es buena para tu estómago. También puedes utilizar la palabra bueno cuando quieres decir que algo es práctico. Por ejemplo, resumir es un buen método de estudio. Otro caso para usar bueno es cuando quieres decir que la comida es deliciosa, que un alimento es delicioso. Por ejemplo, la sopa está bien buena o la sopa está muy buena. Quiere decir que está rica, que está deliciosa. Séptimo caso de uso de bueno es cuando quieres hablar de una persona que te parece atractiva. Pero tienes que tener cuidado cuando utilizas este término aquí para describir una persona que te parece atractiva, porque solo se puede usar en términos muy informales, porque tiene el significado de lo que en inglés sería hot. Cuando dices, por ejemplo, es una muchacha que está muy buena. Una muchacha que está muy buena, it's really hot, it's attractive, es atractiva. Entonces tienes que tener mucho cuidado con este sentido de la palabra bueno. Si no quieres tener malentendidos o tener situaciones incómodas en español.
Un octavo caso de la palabra, del adjetivo bueno, es cuando también quieres decir que aceptas los planes de otra persona o que estás de acuerdo. Este es el único caso en el que puedes utilizar bien y bueno en el mismo contexto, porque aquí ambos significan ok, que estás de acuerdo. Por ejemplo, podemos usar los mismos casos del ejemplo que vimos con bien. Por ejemplo, ¿quieres ver una película hoy? Bueno, ok. O ¿nos vemos a las 5 hoy? Bueno, ok. Como está bien. Bueno, puedes utilizar ambos en estos casos. El último caso en el que puedes utilizar la palabra bueno es, por ejemplo, cuando contestas una llamada telefónica. Por ejemplo, suena el teléfono, ring ring, y tú atiendes. Bueno, es como decir, ¿aló? Sí. Es, por ejemplo, cuando quieres decir, speaking. Sí, hable, estoy al teléfono. Ahora que hemos visto los diferentes casos en los que utilizamos bien o bueno y sus variantes en español, te voy a dejar aquí unas oraciones con espacios vacíos para que completes según creas. Tiene que ir la palabra bien o bueno y sus diferentes variantes. Ten cuidado cuando sepas que tienes que usar bueno, porque si tienes que usar bueno, recuerda que tiene que coincidir en género y número con el sustantivo de la oración o con el sustantivo que está modificando. Entonces te dejo unos minutos, pausa el video, completa estas oraciones con bien o con bueno y luego dale play al video para ver si tus respuestas fueron correctas. ¿Listo? Controla que tus respuestas estén correctas. Y felicidades, excelente. Gracias por ver este video. Puedes seguirme para más videos sobre cómo aprender español y no olvides suscribirte a este canal y darle like al video. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bye bye.